Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Lorena Cabeiro, Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. En el podcast de hoy te vengo a hablar sobre la asertividad y la empatía, dos habilidades sociales muy importantes en cualquier ámbito y, por supuesto, en las organizaciones ágiles. Como hemos hablado anteriormente en otros podcasts, la base de los métodos y marcos de trabajo ágil no son las prácticas, sino los valores y los principios. Y en casi todo se habla de transparencia y respeto. Hoy vamos a hablar sobre todo de eso mismo, de cómo comunicarnos con transparencia, honestidad y respeto dentro de una organización ágil. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues haciendo uso de las habilidades que te comentaba, la asertividad y la empatía. Empecemos por la asertividad. Una definición de esta podría ser la siguiente. La asertividad es comunicarse de forma efectiva, expresar nuestros pensamientos y sentimientos de una manera firme y respetuosa con uno mismo y con los demás. Me respeto y te respeto. Relacionado con la asertividad y de manera simplista, podemos clasificar nuestro comportamiento en tres tipos. En los extremos tenemos la agresividad y la pasividad, y en el centro la asertividad. No podemos decir que una persona se comporta puramente de manera asertiva, agresiva o pasiva, aunque es posible que tienda hacia alguno de ellos. Por ejemplo, una persona puede tender a comportarse en el entorno laboral de manera asertiva, pero estar pasando por una época de mucho estrés y comportarse con más agresividad. O también puede comportarse de manera asertiva en el entorno laboral y de manera agresiva en el entorno personal. Por lo tanto, el comportamiento, como puedes ver, depende de muchísimos factores. ¿Y qué es la empatía? La empatía es la habilidad por la cual podemos comprender a los demás, es decir, ponernos en los zapatos del otro, estemos o no estemos de acuerdo, e intentar comprender su postura y sus sentimientos. Esta habilidad facilita el ayudarse mutuamente. Como puedes ver, estas habilidades son muy potentes por sí solas. Imagínate a las dos juntas. Por un lado, tenemos la transparencia, honestidad y respeto, con la que el asertivo expresa su punto de vista, y la escucha y la comprensión con la que el empático intenta entender a la otra persona. Si conseguimos potenciar estas habilidades en nuestro entorno laboral, pues tendremos diálogos más constructivos, la comunicación fluirá, llegando a acuerdos más fácilmente, y el clima laboral será mucho mejor con todos los beneficios que eso aporta. Y ahora bien, ¿quieres saber si te comportas de manera asertiva, agresiva o pasiva? ¿Y si eres empático? Vamos a ver con un ejemplo de un equipo ágil cuáles son las características sobre cómo se comporta, piensa y siente una persona si se comunica con agresividad, pasividad y asertividad. Imagínate que un equipo está desarrollando un producto software y tiene su sesión de retrospectiva periódica, en la cual van a reflexionar sobre cómo han estado trabajando en estos últimos 15 días. En ella, cada persona del equipo va a comentar desde su punto de vista qué ha ido bien para continuar haciéndolo y qué se puede mejorar. Es el turno de Claudia, la cual comenta que no han podido terminar todas las tareas que tenían planificadas, porque Paco, la persona encargada de testear el código, no ha podido hacerlo por asuntos personales y nadie más sabía hacer esto. Claudia sugiere que deberían formar a más miembros del equipo para que sepan testear el código y haya un respaldo. Y ella le pregunta a Paco si sería posible que le diera al equipo unos talleres formativos. Paco, que ya ha vuelto al equipo y está hasta arriba de trabajo, puede actuar de distintas maneras ante esta petición. La primera, Paco está muy agobiado, enfadado y se siente atacado porque piensa que le están echando la culpa a él de que las tareas no hayan salido. Empieza a hablar en voz alta, incluso faltando al respeto, diciéndole a sus compañeros: «Sois todos unos incompetentes, ¿cómo no vais a saber hacer eso? Yo no tengo tiempo para enseñar a nadie». Paco defiende sus derechos e intereses personales de forma excesiva, sin tener en cuenta los intereses de los demás. Para él esto es una competición. O se gana o se pierde. Además, Paco no quiere ser empático. No se quiere abrir a entender la frustración que sienten sus compañeros.
¿Qué tipo de comportamiento crees que tiene Paco? ¿Agresivo, pasivo o asertivo? Exacto, se está comunicando con agresividad. Posiblemente se comporta así para que no noten que es vulnerable, porque en el fondo Paco se siente culpable. Si nos vamos al otro extremo, el de la pasividad, ¿cómo crees que se comportaría Paco? Pues sería algo así. Bajaría la mirada, se lamentaría de que no tiene tiempo porque su jefe le pide muchas cosas y por eso no les ha formado antes, pero les diría que sí a sus compañeros, ya que siempre quiere complacer al resto y no quiere ofender. Paco se siente frustrado y tiene la autoestima baja, siente que no le entienden. Y vamos con el último ejemplo. Entonces, ¿cómo se comportaría Paco de una manera asertiva? Pues sería algo así. Paco comenta: equipo, estoy hasta arriba de trabajo y no tengo mucho tiempo para daros un taller, pero es verdad que aquí tenemos un gran riesgo si yo no estoy. ¿Qué os parece si uno de vosotros trabaja mano a mano conmigo y ve cómo lo hago? Y luego esa persona puede formar a otro de vosotros. ¿Qué os parece? Paco se ha defendido sin agredir, les ha mirado fijamente pero sin desafiar. Él no se siente atacado y de una manera empática entiende el agobio de sus compañeros. Por eso ha sabido transmitirle que les entiende, defendiendo también sus derechos y diciendo que no puede impartir un taller ya que no tiene tiempo suficiente. Esta es la forma más equilibrada de comportarse. En este ejemplo hemos podido ver tanto la asertividad a la hora de comunicar como la empatía a la hora de ponerse en los zapatos del otro. En estas sesiones de reflexión que utilizan los equipos ágiles para mejorar, es muy importante tener desarrolladas estas dos habilidades. Tiene que haber transparencia, honestidad y respeto para que la comunicación pueda fluir y crear un espacio seguro en el que poder construir juntos y mejorar de manera continua. Y ahora que hemos visto los ejemplos, te toca a ti. ¿Con qué Paco te identificarías? ¿Cómo crees que te comportarías en esa situación? ¿Quieres que tu comportamiento sea más asertivo? Pues puedes hacerlo, ya que es una habilidad que se puede trabajar y potenciar. Son hábitos y patrones de conducta por imitación y refuerzo. Normalmente estas conductas son adquiridas durante nuestra vida mediante un refuerzo externo, refuerzo interno, repetición e imitación. Si tiendes a tener una conducta pasiva o agresiva, puedes detectarla y cambiar el patrón de comportamiento poco a poco. Y al igual que lo adquiriste, acabarás cambiando ese hábito pasivo o agresivo por repetición. Lo primero es ser consciente. También es posible que no seas consciente o que no conozcas lo que algunos autores definen como derechos asertivos. Son unos derechos no escritos que todos poseemos, pero que muchas veces olvidamos a costa de nuestra autoestima. Sirven para que nos consideremos a la misma altura que todos los demás. Eso sí, sin olvidar usar la empatía e intentar también comprender al otro. En Internet, buscando por derechos asertivos, puedes ver las distintas definiciones. Yo hoy te voy a mencionar algunos de los que considero más importantes. Tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Si no es así, tienes derecho a protestar por ello. También tienes derecho a tener y expresar tus propios sentimientos y opiniones, tanto si son sentimientos alegres como de dolor. Súper importante. Tienes derecho a decidir qué hacer con tu cuerpo, tu tiempo y propiedad, establecer tus prioridades y tomar tus propias decisiones. Y por supuesto, tienes derecho a decir no, sin sentirte culpable o egoísta. Y en contraposición, también tienes derecho a pedir lo que quieras y aceptar un no por respuesta. Como todos evolucionamos y aprendemos cosas nuevas a lo largo de nuestra vida, también tenemos derecho a cambiar de opinión. ¿Qué pasa con el cometer errores? También es un derecho asertivo cometerlos. Los errores nos ayudan a aprender, son parte de nuestra vida. Como se suele decir, de los errores se aprende. Y el último derecho asertivo de mi selección es el siguiente. No hay que olvidar el reconocer los éxitos. Tienes derecho a tener éxito y superarte, aun superando a los demás. ¿Conocías estos derechos?
¿Qué te parecen? Ya tienes algunas pistas para ser más asertivo. Ahora a ponerlo en práctica. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. En él hemos visto la importancia de la asertividad y la empatía en las organizaciones ágiles. Además, te llevas unas pautas para comportarte con más asertividad. Espero que te haya sido de utilidad. Te esperamos en el próximo capítulo de Píldoras Agile. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.